because I am guilty of my crimes. I am deeply ashamed of my actions and the harm that I inflicted. Cuando una institución nombra a alguien docente del año, no entrega solo un reconocimiento simbólico, envía un mensaje. A los padres les dice, esta persona es confiable. A los estudiantes, esta es una figura a la que deben respetar. A la comunidad, respaldamos plenamente a esta persona. El caso de Galen Maher demuestra lo devastador que puede ser ese mensaje cuando resulta equivocado. Maher trabajaba como maestra de primaria en el condado de San Diego, California. Durante el ciclo escolar 2022-2023 fue seleccionada como una de las docentes del año del condado, un reconocimiento público reservado para educadores considerados ejemplares. Mientras era celebrada por el sistema, mantenía conductas ilegales relacionadas con alumnos menores de edad. La investigación no comenzó con una auditoría interna ni con una alerta institucional. Comenzó, como ocurre en muchos casos, con un padre atento. A inicios de 2023, Miss, la madre de un niño de 12 años, revisó una tableta familiar y encontró comunicaciones claramente inapropiadas entre su hijo y su maestra. En lugar de minimizar lo ocurrido o manejarlo en privado, informó de inmediato a la escuela y a las autoridades. Lo que siguió fue una investigación penal que rápidamente superó el alcance de un solo incidente. Las autoridades determinaron que la conducta detectada en 2023 no era un hecho aislado. Durante el proceso, se estableció que Maher había mantenido comportamientos similares con otro menor años antes, en torno a 2020, cuando el niño tenía 11 años. Es decir, no se trataba de un cruce puntual de límites, sino de un patrón que se había repetido mientras ella continuaba ejerciendo como docente. La investigación reveló métodos reconocibles en este tipo de casos: trato preferencial, regalos, alimentos, atención exclusiva y la creación de una relación basada en la confianza y el secreto. Para un observador externo, esas acciones pueden parecer gestos de apoyo. Para un menor, representan validación proveniente de la figura con mayor autoridad en su entorno diario. El caso avanzó principalmente a partir de evidencia digital. Los fiscales señalaron que Maher poseía material claramente prohibido relacionado con menores, lo que agravó de manera significativa su situación legal. Antes de cualquier acuerdo, la exposición penal que enfrentaba era extraordinaria. De acuerdo con la fiscalía, la suma de los posibles cargos podía traducirse en más de un siglo de prisión. El 5 de febrero de 2025, Jacqueline Maher aceptó responsabilidad legal. La declaración no fue ambigua. Reconoció 4 delitos graves vinculados al uso indebido de su posición como educadora. Con esa decisión, se evitó un juicio prolongado y se cerró la fase probatoria del caso. La sentencia fue contundente. El 9 de mayo de 2025, el tribunal la condenó a una pena de 30 años a cadena perpetua en una prisión estatal de California. La fiscalía subrayó un elemento central durante la audiencia: Maher estaba siendo celebrada públicamente por el sistema educativo mientras cometía estas conductas. No se trató de alguien que operara al margen de la institución, sino de alguien validado por ella. El impacto del caso se extendió más allá de la sala del tribunal. Padres y comunidades educativas comenzaron a cuestionar los mecanismos de supervisión, los criterios de reconocimiento y la forma en que la reputación puede convertirse en una capa de protección. El prestigio, en este contexto, no fue una señal de seguridad, fue camuflaje.
El caso de Jacqueline Maher expone una de las verdades más incómodas del sistema educativo. No todos los riesgos se esconden de la atención pública. Algunos la buscan, construyen credibilidad, acumulan elogios y se rodean de legitimidad, porque la legitimidad reduce las sospechas. Aquí, el problema no fue solo una conducta ilegal individual, fue una falla institucional más profunda, un sistema que no solo permitió el acceso, sino que otorgó premios mientras el daño ocurría. Cuando la confianza se institucionaliza sin vigilancia real, se transforma en una vulnerabilidad, y cuando el reconocimiento reemplaza a la supervisión, el riesgo no disminuye, se consolida. Este caso no deja una pregunta abierta, deja una advertencia clara. Cuando el sistema aplaude sin mirar de cerca, puede estar protegiendo exactamente a quien no debería. Las escuelas funcionan sobre una promesa silenciosa. Los padres entregan a sus hijos, creyendo que los adultos dentro de esos edificios no solo están capacitados, sino que son confiables por defecto. Esa confianza no se analiza cada mañana, se asume. Cuando esa promesa se rompe desde dentro, el daño no se limita a una sola persona, se extiende al sistema completo. En Goodyear, Arizona, Brittany Zamora tenía 27 años y trabajaba como docente de sexto grado en una escuela primaria. No enseñaba a estudiantes cercanos a la adultez ni a jóvenes con independencia plena. Enseñaba a niños que apenas comenzaban la adolescencia, formados para obedecer y confiar en figuras de autoridad sin cuestionarlas. Uno de esos alumnos tenía 13 años. Lo que ocurrió después no fue un error puntual ni una situación confusa. Fue un uso indebido y sostenido de una posición de autoridad que se desarrolló mientras Zamora continuaba ejerciendo su función educativa con normalidad. El caso salió a la luz a través de evidencia digital. Los padres del menor comenzaron a notar cambios preocupantes en su comportamiento y revisaron las comunicaciones de su hijo mediante herramientas de control parental. Lo que encontraron fue alarmante: intercambios claramente inapropiados entre el niño y su maestra. La naturaleza de esos mensajes eliminó cualquier duda sobre la gravedad de la situación. En lugar de confrontar a Zamora o intentar resolver el asunto de forma privada, los padres actuaron conforme a los protocolos esperados. El 21 de marzo de 2018 informaron a la dirección de la escuela. El director notificó de inmediato a las autoridades y en cuestión de horas, el asunto pasó de ser un problema interno a una investigación penal. A medida que avanzó la investigación, el alcance de la conducta ilegal quedó claro rápidamente. Según los registros oficiales, Zamora reconoció los hechos en las primeras etapas del proceso. No hubo una estrategia de negación prolongada ni intentos de reinterpretar lo ocurrido. La evidencia era consistente y concluyente. Las autoridades determinaron que la conducta no se limitó a un solo episodio. Hubo múltiples incidentes a lo largo del tiempo. Un detalle particularmente grave cambió la percepción pública del caso. Al menos uno de esos hechos ocurrió en presencia de otro menor. Ese elemento eliminó cualquier posibilidad de minimizar la situación como un problema aislado o privado. Tras el descubrimiento, pero antes de su detención formal, se produjo otro episodio revelador. Zamora y su esposo intentaron persuadir a la familia del menor para que manejara la situación de forma discreta, fuera de los canales legales. Posteriormente, una llamada grabada se hizo pública, reforzando la impresión de que el objetivo no era asumir responsabilidad, sino contener las consecuencias. Ese intento no tuvo éxito. Zamora fue arrestada,
apartada de su cargo y el caso adquirió repercusión nacional. Los medios se centraron en un aspecto clave. Se trataba de una maestra de sexto grado, alguien que trabajaba diariamente con niños en una etapa especialmente vulnerable. La fiscalía presentó cargos graves relacionados con el uso indebido de una posición de autoridad sobre un menor. Frente al peso de la evidencia, Zamora optó por no llevar el caso a juicio. Aceptó responsabilidad legal, evitando que el menor tuviera que testificar públicamente y revivir los hechos en un tribunal. El 12 de julio de 2019, el tribunal dictó sentencia. Brittany Zamora recibió una condena de 20 años de prisión. Además de la pena privativa de libertad, se impusieron condiciones de supervisión permanente que se extenderán durante toda su vida, incluso después de cumplir la condena. Sus movimientos, contactos y acceso a entornos con menores quedarán estrictamente regulados. El caso generó impacto adicional por la edad de Zamora. No se trataba de una figura protegida por décadas de silencio institucional. Era una docente joven, en una etapa temprana de su carrera, lo que desmontó la idea de que solo ciertos perfiles representan un riesgo. Para la víctima, la sentencia no marcó un cierre definitivo. Las consecuencias de este tipo de abuso de autoridad suelen extenderse durante años y no siempre son visibles en los documentos judiciales. Un peligro real no siempre llega desde fuera del sistema. A veces ya tiene credencial, llaves y un horario que garantiza acceso cotidiano. Cuando la autoridad se usa de forma indebida, el daño no comienza con violencia evidente. Comienza con confianza, trato especial y una distorsión gradual de los límites, hasta que la amenaza se vuelve invisible. Este caso expone una verdad incómoda. La seguridad institucional depende tanto de la vigilancia como de la confianza, y cuando esa confianza se da por sentada, las consecuencias pueden ser devastadoras. Algunos casos no se sostienen por lo que ocurrió en un solo día, sino por todo lo que el sistema decidió no ver durante años. El caso de Chris Dawson es uno de ellos. No es únicamente una historia criminal, es un ejemplo extremo de cómo la normalización, la costumbre y la reputación pueden blindar una conducta peligrosa durante casi 40 años. Dawson trabajaba como profesor de secundaria en Nueva Gales del Sur, Australia. Era conocido, reconocible y familiar para su entorno. Exjugador profesional de rugby, esposo y padre de familia, encajaba perfectamente en la imagen de alguien respetable. Esa familiaridad fue su mayor protección. Mientras ejercía como docente, Dawson inició una relación ilegal con una estudiante adolescente llamada Joanne Curtis, quien además trabajaba como niñera para su familia. La joven no era una adulta ni una igual, era una alumna bajo su influencia directa. La relación no era completamente invisible. Existían rumores entre estudiantes, comentarios incómodos y señales que generaban inquietud. Sin embargo, no se produjo una intervención efectiva. Dawson continuó en su puesto. Al mismo tiempo, su matrimonio atravesaba una etapa crítica. Su esposa, Lynette Dawson, había manifestado a personas cercanas que la relación se había vuelto tensa y que temía perder el control de su propia vida. Expresó preocupación por la cercanía de su marido con la adolescente y por la dinámica que se estaba formando dentro del hogar. El 8 de enero de 1982, Lynette Dawson desapareció. No dejó notas, no se llevó pertenencias, no volvió a comunicarse con sus hijos, simplemente desapareció. Dawson afirmó que su esposa había abandonado voluntariamente a la familia,
para seguir un camino espiritual o unirse a un grupo religioso. Esa versión, sorprendentemente, fue aceptada durante años. Poco después de la desaparición, la adolescente con la que Dawson mantenía la relación se mudó a la casa familiar, ocupó el lugar de Lynette, compartió el hogar y asumió un rol adulto para el que no estaba preparada. Más tarde, Dawson se casó con ella. Durante décadas, la desaparición de Lynette fue tratada como un caso sin resolver, no como un delito. El tiempo pasó, Dawson siguió con su vida. La ausencia de un cuerpo, de una confesión directa y de presión institucional permitió que la historia quedara congelada. Hasta 2018. Ese año, un podcast de investigación reavivó el interés público. El programa analizó la relación con la estudiante, la desaparición, las inconsistencias en el relato de Dawson y la rapidez con la que otra joven ocupó el lugar de su esposa. La reacción fue inmediata y masiva. La presión pública llevó a las autoridades a reexaminar el caso. En diciembre de 2018, Chris Dawson, fue arrestado y acusado del asesinato de Lynette Dawson. El proceso judicial no se basó en una confesión ni en un cuerpo recuperado. Se construyó a partir de evidencia circunstancial, contradicciones acumuladas y un análisis detallado de su comportamiento antes y después de la desaparición. El juicio se celebró sin jurado. El juez evaluó directamente la credibilidad de Dawson y rechazó su versión de los hechos. Determinó que Lynette no se había ido voluntariamente, que no existía evidencia real de una huida planificada y que la explicación ofrecida durante décadas no era creíble. El tribunal concluyó que el motivo estaba ligado al control y al temor a que la situación se volviera insostenible. La presencia de la adolescente, la posibilidad de exposición pública y la resistencia de Lynette representaban un riesgo para Dawson. La desaparición resolvía ese riesgo. En agosto de 2022, Chris Dawson, fue declarado culpable del asesinato de su esposa. En diciembre del mismo año, fue sentenciado a 24 años de prisión, con un periodo mínimo antes de optar a libertad condicional. El tribunal subrayó un elemento especialmente grave: el cuerpo de Lynette nunca fue encontrado. De forma paralela, Dawson también fue condenado por delitos históricos relacionados con su conducta como docente. Esa parte del caso reforzó la idea central: la relación iniciada en el aula no fue un detalle secundario, fue el punto de partida de todo lo que siguió. El caso de Chris Dawson demuestra cómo una institución puede fallar no por falta de información, sino por exceso de tolerancia. Las señales existían, las dudas existían, pero la familiaridad, la reputación y el paso del tiempo funcionaron como barreras contra la acción. Durante casi 40 años, Dawson vivió en libertad, no porque la verdad fuera inaccesible, sino porque nadie quiso mirarla de frente. Este caso no solo habla de un crimen, habla del costo de ignorar lo incómodo, y de cómo, cuando eso ocurre, las consecuencias pueden tardar décadas, pero nunca desaparecen. Algunos casos no se sostienen por lo que ocurrió en un solo día, sino por todo lo que el sistema decidió no ver durante años. El caso de Chris Dawson es uno de ellos. No es únicamente una historia criminal, es un ejemplo extremo de cómo la normalización, la costumbre y la reputación pueden blindar una conducta peligrosa durante casi 40 años. Dawson trabajaba como profesor de secundaria en Nueva Gales del Sur, Australia. Era conocido, reconocible y familiar para su entorno. Exjugador profesional de rugby, esposo y padre de familia, encajaba perfectamente en la imagen de alguien respetable.
Esa familiaridad fue su mayor protección. Mientras ejercía como docente, Dawson inició una relación ilegal con una estudiante adolescente llamada Joan Curtis, quien además trabajaba como niñera para su familia. La joven no era una adulta ni una igual, era una alumna bajo su influencia directa. La relación no era completamente invisible. Existían rumores entre estudiantes, comentarios incómodos y señales que generaban inquietud. Sin embargo, no se produjo una intervención efectiva. Dawson continuó en su puesto. Al mismo tiempo, su matrimonio atravesaba una etapa crítica. Su esposa, Lynette Dawson, había manifestado a personas cercanas que la relación se había vuelto tensa y que temía perder el control de su propia vida. Expresó preocupación por la cercanía de su marido con la adolescente y por la dinámica que se estaba formando dentro del hogar. El 8 de enero de 1982, Melnow Lee, Lynette Dawson desapareció. No dejó notas, no se llevó pertenencias, no volvió a comunicarse con sus hijos, simplemente desapareció. Dawson afirmó que su esposa había abandonado voluntariamente a la familia para seguir un camino espiritual o unirse a un grupo religioso. Esa versión, sorprendentemente, fue aceptada durante años. Poco después de la desaparición, la adolescente con la que Dawson mantenía la relación se mudó a la casa familiar, ocupó el lugar de Lynette, compartió el hogar y asumió un rol adulto para el que no estaba preparada. Más tarde, Dawson se casó con ella. Durante décadas, la desaparición de Lynette fue tratada como un caso sin resolver, no como un delito. El tiempo pasó. Dawson siguió con su vida. La ausencia de un cuerpo, de una confesión directa y de presión institucional permitió que la historia quedara congelada. Hasta 2018, ese año, un podcast de investigación reavivó el interés público. El programa analizó la relación con la estudiante, la desaparición, las inconsistencias en el relato de Dawson y la rapidez con la que otra joven ocupó el lugar de su esposa. La reacción fue inmediata y masiva. La presión pública llevó a las autoridades a reexaminar el caso. En diciembre de 2018, Milou Gris Dawson fue arrestado y acusado del asesinato de Lynette Dawson. El proceso judicial no se basó en una confesión ni en un cuerpo recuperado. Se construyó a partir de evidencia circunstancial, contradicciones acumuladas y un análisis detallado de su comportamiento antes y después de la desaparición. El juicio se celebró sin jurado. El juez evaluó directamente la credibilidad de Dawson y rechazó su versión de los hechos. Determinó que Lynette no se había ido voluntariamente, que no existía evidencia real de una huida planificada y que la explicación ofrecida durante décadas no era creíble. El tribunal concluyó que el motivo estaba ligado al control y al temor a que la situación se volviera insostenible. La presencia de la adolescente, la posibilidad de exposición pública y la resistencia de Lynette representaban un riesgo para Dawson. La desaparición resolvía ese riesgo. En agosto de 2022, Gris Dawson fue declarado culpable del asesinato de su esposa. En diciembre del mismo año, fue sentenciado a 24 años de prisión, con un periodo mínimo antes de optar a libertad. El tribunal subrayó un elemento especialmente grave: el cuerpo de Lynette nunca fue encontrado. De forma paralela, Dawson también fue condenado por delitos históricos relacionados con su conducta como docente. Esa parte del caso reforzó la idea central: la relación iniciada en el aula no fue un detalle secundario, fue el punto de partida de todo lo que siguió. El caso de Gris Dawson demuestra cómo una institución puede fallar no por falta de información,
sino por exceso de tolerancia. Las señales existían, las dudas existían, pero la familiaridad, la reputación y el paso del tiempo funcionaron como barreras contra la acción. Durante casi 40 años, Dawson vivió en libertad, no porque la verdad fuera inaccesible, sino porque nadie quiso mirarla de frente. Este caso no solo habla de un crimen, habla del costo de ignorar lo incómodo y de cómo, cuando eso ocurre, las consecuencias pueden tardar décadas, pero nunca desaparecen. Este no es un caso de peligro desconocido. Nadie irrumpió en una escuela, nadie obligó a una niña a subir a una furgoneta. Este caso ocurrió porque el peligro ya estaba dentro del aula, con autoridad, con respeto institucional y con acceso diario a una menor. En 2012, Jeremy Forrest tenía 30 años. Era un profesor de matemáticas, casado, y trabajaba en la Bishop Bell Church of England School en Eastbourne, East Sussex. Para los padres, era un docente normal. Para una alumna de 15 años, llamada Megan Stammers, se convirtió en algo mucho más peligroso. La relación no apareció de la nada. Como en muchos casos de abuso dentro de instituciones educativas, hubo señales. Más tarde, investigaciones periodísticas y revisiones internas hablaron de rumores entre estudiantes, comportamientos inapropiados y una cercanía excesiva que había llamado la atención. Incluso se mencionaron episodios anteriores, como un viaje escolar, donde el favoritismo y la falta de límites deberían haber activado protocolos de protección. No lo hicieron. El 20 de septiembre de 2012, todo se rompió. Megan Stammers no apareció en la escuela. Fue reportada como desaparecida. Casi al mismo tiempo, Jeremy Forrest también dejó de estar localizable. La policía empezó a reconstruir los hechos y rápidamente quedó claro que no se trataba de una huida adolescente cualquiera. El adulto ausente no era un familiar ni un conocido externo, era su profesor. La noticia explotó a nivel nacional porque tocó el miedo más básico de cualquier padre: la escuela. El lugar que debería ser seguro por definición, se había convertido en el punto de partida de una pesadilla. Las pruebas de viaje comenzaron a aparecer. Cámaras de seguridad y testimonios situaron a Forrest y a la menor dirigiéndose hacia el puerto de Dover. Cruzaron el Canal de la Mancha rumbo a Francia. La policía reveló un detalle especialmente inquietante. Habían comprado billetes de ida y vuelta, pero nunca usaron el de regreso. No era una escapada impulsiva. Había planificación. Durante días, el país entero siguió la búsqueda. Las fotos de Megan y Forrest estaban en todas partes, portadas de periódicos, noticieros, redes sociales. La policía pidió públicamente a Forrest que hiciera lo correcto y devolviera a la menor, pero el miedo no disminuía, porque todos entendían lo esencial: cuando un adulto con poder aísla a un menor y huye con él, el peligro no es solo físico, es psicológico. La menor ha sido manipulada, convencida, moldeada. 8 días después, la huida terminó. El 28 de septiembre de 2012, la policía francesa los localizó en Burdeos, caminando por una zona comercial concurrida, a plena luz del día, no escondidos, no en pánico, como si fueran una pareja normal. Ese contraste fue escalofriante. Megan fue puesta inmediatamente bajo protección. Jeremy Forrest fue arrestado. Cuando el caso regresó al Reino Unido, la narrativa fue clara para el tribunal. Esto no era una historia de amor, era un colapso profesional y moral. Forrest había utilizado su posición como maestro para explotar sexualmente a una menor. Durante el proceso judicial, surgieron detalles aún más perturbadores.
incluyendo informes de que Forrest había buscado en Internet qué condena podría enfrentar si regresaba al Reino Unido. Sabía que estaba cometiendo un delito. Continuó de todos modos. El 21 de junio de 2013, en el Tribunal de la Corona de Leves, Jeremy Forrest fue sentenciado a 5 años y medio de prisión, 4 años y medio por los delitos sexuales, más 1 año adicional consecutivo por el secuestro. Las palabras del juez fueron directas y contundentes. Enseñar a niños, dijo, es un privilegio enorme. Forrest tenía las habilidades y la personalidad para influir positivamente en jóvenes. Eligió convertir ese privilegio en un arma para satisfacer sus propios deseos. La condena no terminó con la prisión. Forrest fue incluido en el registro de delincuentes sexuales, con restricciones de por vida destinadas a impedir que vuelva a tener acceso a menores. Reducir este caso a un maestro que huyó con una alumna es una simplificación peligrosa. La verdadera lección está en el proceso. El abuso no comienza con una fuga internacional, comienza con la erosión lenta de los límites, con la normalización de lo inapropiado, con semanas y meses de manipulación hasta que la menor deja de ver el peligro. Jeremy Forrest no secuestró a una niña al azar. Usó un puesto basado en confianza para construir una salida, y durante 8 días, un país entero observó cómo esa confianza se convertía en una amenaza real. Algunos escándalos no estallan por falta de señales, sino por la acumulación de señales ignoradas. El caso de Mark Berndt es uno de los ejemplos más claros de cómo una institución puede fallar durante años, aun cuando las alertas ya están presentes. Berndt trabajaba como maestro de 3er grado en una escuela primaria de Los Ángeles. No era un docente nuevo ni una figura pasajera. Llevaba décadas dentro del sistema educativo, conocía los procedimientos, a la administración y a las familias. Esa permanencia generó una percepción de normalidad que terminó funcionando como protección. Las conductas ilegales no ocurrieron fuera del horario escolar ni en lugares apartados. Se desarrollaron dentro del aula, durante la jornada, en un entorno que padres y autoridades asumían seguro. Según las investigaciones, Berndt utilizó actividades presentadas como juegos o dinámicas educativas para involucrar a alumnos en situaciones completamente inapropiadas. Para los niños, aquello no siempre fue comprensible en el momento. Para el sistema, durante mucho tiempo, fue invisible. El caso salió a la luz de una forma inesperada. No fue una denuncia interna ni una revisión administrativa. Fue un tercero quien alertó a las autoridades tras detectar material visual perturbador que había sido enviado para su procesamiento. Ese hallazgo activó una investigación policial que, al rastrear el origen del material, condujo directamente a Berndt. Cuando las autoridades registraron sus pertenencias, la magnitud del problema se hizo evidente. Aparecieron múltiples imágenes vinculadas a conductas indebidas dentro del aula. Con el avance de la investigación, se descubrieron más archivos, algunos de los cuales no permitían identificar claramente a los alumnos involucrados. Esa incertidumbre provocó una situación devastadora para las familias, muchas de las cuales no podían saber con certeza si sus hijos habían sido afectados. A medida que el caso se hacía público, comenzaron a surgir más testimonios. Padres y antiguos alumnos recordaron comportamientos extraños, dinámicas incómodas y situaciones que, en retrospectiva, debieron haber generado intervención inmediata. Uno de los elementos más graves fue la revelación de que Berndt había sido objeto de una investigación previa en los años 90 por una queja relacionada con un alumno. Aquella advertencia no derivó en su salida del sistema, continuó enseñando.
Ese dato transformó el caso de un delito individual a un fracaso institucional. En enero de 2012 Berndt fue arrestado. Inicialmente, se le impuso una fianza extremadamente alta, reflejo de la gravedad de las acusaciones y del número potencial de víctimas. La investigación se amplió durante meses, con nuevas familias siendo notificadas y con la comunidad escolar enfrentando una pérdida total de confianza. El proceso judicial no se resolvió mediante un juicio prolongado. En noviembre de 2013, Berndt aceptó responsabilidad legal por múltiples cargos graves. La decisión evitó que los alumnos tuvieran que testificar y revivir públicamente lo ocurrido. El mismo día, el tribunal dictó sentencia, 25 años de prisión. Además de la condena penal, Berndt fue incluido de por vida en los registros oficiales que restringen el contacto con menores. Sin embargo, el impacto del caso no terminó ahí. Las demandas civiles contra el distrito escolar se multiplicaron. En 2014, Berndt, el distrito de Los Ángeles, acordó un acuerdo económico histórico con las familias afectadas, reconociendo implícitamente que el daño no se limitaba a las acciones de un solo docente. Años después, siguieron apareciendo resoluciones vinculadas a ese periodo. El costo económico fue enorme, pero el daño emocional fue incalculable. Para muchos alumnos, las consecuencias aparecieron con el tiempo, cuando comprendieron lo que había ocurrido. Para otros, la desconfianza hacia la autoridad quedó marcada de forma permanente. El caso de Mark Berndt no es solo una historia de conducta ilegal dentro de un aula, es una advertencia sobre lo que sucede cuando las instituciones priorizan la estabilidad aparente sobre la intervención temprana. Las señales existieron, las oportunidades para actuar existieron, fueron ignoradas. Este caso demuestra que los protocolos, las verificaciones y los antecedentes no sirven si las advertencias se minimizan. La seguridad no falla de golpe, falla lentamente, cuando se permite que la costumbre sustituya a la vigilancia. Cuando finalmente el sistema reaccionó, el daño ya se había extendido durante años, y ese es el costo real de no actuar a tiempo. Algunas historias rompen una creencia básica que ciertos espacios están protegidos por definición. Las escuelas primarias son uno de ellos. El caso de Millong Jae-won sacudió a Corea del Sur precisamente por eso. No involucró a un intruso ni a un desconocido. Ocurrió dentro de una escuela, durante una rutina cotidiana, y fue cometido por alguien que pertenecía al sistema. Millong Jae-won tenía 48 años y trabajaba como maestra de primaria. Su rol implicaba autoridad, confianza y obediencia inmediata por parte de los alumnos. Una de sus estudiantes era Kim Han-eul, una niña de 8 años que cursaba primer grado. Era una alumna como tantas otras, asistía a clases, participaba en actividades extracurriculares y soñaba con crecer. Nada en su día indicaba peligro. El contexto es clave. En Corea del Sur, la figura del docente ocupa un lugar de respeto profundo. A los niños se les enseña desde muy pequeños a obedecer a sus maestros sin cuestionamientos. Esa estructura social funciona para el aprendizaje, pero se vuelve frágil cuando la autoridad se utiliza de forma indebida. El día de los hechos no comenzó con alarmas. Las clases terminaron con normalidad. Comenzó el programa de cuidado posterior al horario escolar, un momento más silencioso, con menos movimiento en los pasillos y menor supervisión general. Esa transición creó un vacío operativo. Las investigaciones posteriores demostraron que no se trató de un impulso repentino. En los días previos, Millong, que había realizado acciones preparatorias, adquirió un objeto peligroso
y realizó búsquedas en línea relacionadas con actos violentos. Esos pasos indicaron planificación y conciencia. Durante la salida del programa de cuidado, Millonque se acercó a Haneul y le pidió que la siguiera. No hubo forcejeo ni gritos. La niña hizo lo que se le había enseñado, obedecer a su maestra. Fueron a un aula vacía. Allí ocurrió el ataque. Después del hecho, Millonque no huyó. Intentó hacerse daño y fue encontrada herida cerca de la víctima. La policía llegó rápidamente y la detuvo en el lugar. Haneul no sobrevivió. Millón confesó poco después. Sin embargo, el proceso judicial no se apoyó únicamente en su declaración. Los investigadores reconstruyeron el caso mediante pruebas físicas, registros digitales, análisis forenses y una línea temporal clara que mostraba preparación, ejecución y consecuencias. El cuadro era completo. La defensa intentó presentar el caso como un colapso psicológico, alegando responsabilidad disminuida. El tribunal evaluó ese argumento y lo rechazó. Reconoció la existencia de problemas de salud mental, pero determinó que no anulaban la intención ni la capacidad de planificar. La preparación previa fue determinante. El motivo no estuvo vinculado a conductas inapropiadas habituales en otros casos educativos. Fue descrito como una combinación de inestabilidad emocional y proyección de violencia hacia una menor completamente ajena al conflicto interno de la acusada. El tribunal fue claro, nada de eso justificaba lo ocurrido. La reacción pública fue inmediata. Padres de todo el país expresaron una inquietud que rara vez se verbaliza, el temor de que la autoridad que se enseña a obedecer pueda convertirse en una amenaza. El caso obligó a replantear protocolos de supervisión, especialmente durante horarios de transición y cuidado posterior. La Fiscalía solicitó la pena máxima. En octubre de 2025, Millonque Rona sentenció a Millonque Rona prisión perpetua. En la sentencia, se destacó la edad de la víctima, el lugar del crimen y la traición absoluta al deber de cuidado inherente a la profesión docente. Los argumentos de mitigación fueron rechazados. La defensa apeló. En enero de 2026, Millonque el Querón sin cumplir, nis presión, nis prisinco, la sentencia quedó firme. Millonque Ron cumple ahora una pena de por vida, pero el impacto va más allá de una persona encarcelada. Haneul no volvió a casa, no tuvo oportunidad de crecer ni de decidir quién quería ser. Siguió a una maestra por un pasillo escolar durante una rutina normal y no regresó. Este caso no es solo una tragedia individual, es una advertencia institucional. Cuando la autoridad se da por sentada y los protocolos no contemplan lo impensable, incluso los espacios más protegidos pueden fallar. La seguridad en una escuela no depende solo de muros y horarios, depende de reconocer que la confianza sin control puede convertirse en una vulnerabilidad, y cuando eso ocurre, el costo es irreversible. Existe una idea peligrosa profundamente arraigada en la sociedad, que cuando una persona es descubierta por una conducta ilegal, el problema queda resuelto. El caso de Pamela Rogers Turner demuestra que esa creencia es falsa. Aquí, el sistema actuó, aplicó sanciones y aún así permitió que el riesgo continuara. Turner trabajaba como profesora de educación física y entrenadora en una escuela primaria del condado de Warren, Tennessee, en el área de McMinnville. Su cargo le otorgaba autoridad directa sobre alumnos menores de edad, dentro de un entorno construido sobre la obediencia y la confianza automática en los adultos. En ese contexto, inició una relación ilegal con un alumno de 13 años que estaba bajo su supervisión directa. La desigualdad de poder era total. Turner controlaba disciplina, acceso, reconocimiento y consecuencias. El menor no se encontraba en una posición de igualdad
frente a una figura adulta respaldada por la institución educativa. Por esa razón, la ley trata este tipo de conductas como un abuso grave de autoridad y no como una interacción entre partes equivalentes. A comienzos de 2005, el caso pasó rápidamente al ámbito penal. Turner fue arrestada y acusada formalmente con una cantidad inusualmente alta de cargos. La fiscalía sostuvo que había utilizado su posición institucional para mantener una conducta ilegal de manera continuada. Desde el exterior, la respuesta parecía firme y ejemplar. Sin embargo, el desarrollo posterior mostró otra realidad. En agosto de 2005, el Turner aceptó responsabilidad legal mediante una declaración que evitó un juicio público. Esa decisión impidió que el menor tuviera que testificar y permitió cerrar el proceso con mayor rapidez. Como resultado, recibió una pena de cárcel limitada seguida de libertad condicional. Además, perdió de manera permanente su licencia docente y fue incluida en registros oficiales que restringían su acceso a entornos educativos y a menores. Formalmente, el sistema había intervenido. La libertad condicional impuesta incluía condiciones estrictas, entre ellas, una prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto con la víctima. Esa restricción tenía un objetivo claro: cortar el vínculo por completo y evitar cualquier posibilidad de continuidad del daño. Esa condición fue violada. En 2006, el Turner fue detenida nuevamente tras establecer contacto no autorizado con el mismo menor. La investigación reveló comunicaciones y material inapropiado que contravenían directamente las órdenes judiciales. No se trató de un error administrativo ni de una interpretación ambigua de las reglas. Fue una decisión consciente de ignorar las restricciones impuestas. Este momento redefine por completo el caso. Ya no se trata únicamente de una persona que cruzó un límite una vez y fue sancionada. Se trata de alguien que fue identificado como riesgo, juzgado, liberado bajo condiciones claras y que aún así eligió continuar con la conducta prohibida. Ante estos hechos, la libertad condicional fue revocada. Un gran jurado presentó nuevas acusaciones relacionadas con el incumplimiento de las restricciones y con la persistencia del comportamiento ilegal. Esta vez, el tribunal evaluó el caso de otra manera. Turner fue sentenciada a 6 años de prisión, al considerarse que representaba un riesgo continuo. El recorrido completo de este caso deja una conclusión incómoda. Identificar una conducta ilegal no garantiza que el peligro desaparezca. Cuando la intervención inicial no es suficiente para neutralizar el riesgo, el daño puede prolongarse más allá del aula y más allá de la primera condena. Pamela Rogers Turner no actuó desde la clandestinidad, no necesitó ocultarse ni recurrir a métodos complejos. Operó dentro de una institución que le otorgó acceso y autoridad, y cuando esa autoridad le fue retirada, quedó claro que el problema no estaba limitado al entorno escolar. Este caso no trata solo de una infracción individual, expone una falla estructural. Confundir sanción con protección. Castigar no siempre equivale a impedir que el daño continúe. Y cuando esa diferencia no se comprende a tiempo, las consecuencias recaen siempre en el mismo lugar, en los menores. Algunos casos no se vuelven conocidos por lo que ocurrió, sino por lo que estuvo a punto de ocurrir. El caso de Peter James Adam pertenece a esa categoría. No es una historia cerrada con una sentencia definitiva, sino una advertencia sobre cómo el riesgo puede avanzar paso a paso hasta que alguien lo detecta a tiempo. Adam tenía 63 años y trabajaba como docente en una escuela privada de Sydney, Australia. No era una figura mediática ni alguien que llamara la atención.
Para el entorno escolar, era un profesor más, integrado en la rutina diaria de una institución considerada segura. Nada en su perfil público sugería un peligro inmediato. El caso no comenzó con una denuncia escolar ni con una alerta de padres. Se originó en una investigación policial completamente distinta. A mediados de 2025, NAICO, las autoridades ejecutaron una orden de registro en el domicilio de otro individuo, Todd Anthony Soulas, que ya estaba bajo investigación por delitos graves. Durante ese operativo, la policía incautó varios dispositivos electrónicos. Al analizar su contenido, los investigadores encontraron algo que cambió el rumbo del caso. En los mensajes aparecían conversaciones prolongadas que no se limitaban a fantasías abstractas. Hablaban de personas reales, de acceso posible y de conductas planificadas. Entre los participantes de esas conversaciones, según la fiscalía, se encontraba Peter James Adam. La policía rastreó las comunicaciones y las vinculó directamente con Adam. Poco después, se realizó un registro en una vivienda en Bondi y Adam fue arrestado. En su primera comparecencia judicial, confirmó su condición de docente y manifestó su intención de renunciar. La escuela informó que había sido apartado de sus funciones, aclarando que las acusaciones no estaban relacionadas con alumnos del centro. Sin embargo, el foco de la investigación ya no estaba en la institución, sino en la trayectoria del riesgo descrito por la fiscalía. Según los cargos presentados, las comunicaciones entre Adam y Soulas se extendieron durante más de un año, desde mediados de 2024 hasta 2025. No se trató de intercambios aislados. La fiscalía sostuvo que los mensajes hacían referencia a dos menores específicos, un niño y una niña, mencionados en términos de acceso, vulnerabilidad y posibles acciones futuras. Este punto fue central en las audiencias iniciales. La defensa intentó caracterizar las conversaciones como expresiones sin intención real de llevarse a cabo. La fiscalía rechazó ese argumento. Señaló la duración de los intercambios, el nivel de detalle y la referencia constante a personas reales como indicadores de un riesgo concreto, no hipotético. Durante la audiencia de fianza, el tribunal evaluó la gravedad del material presentado. La solicitud de libertad bajo fianza fue rechazada. El magistrado describió el caso de la acusación como excepcionalmente sólido y señaló que las alegaciones representaban una de las formas más graves de amenaza contra menores. A diferencia de otros casos, aquí no hay aún una sentencia final. El proceso judicial sigue en curso y está previsto que el caso vuelva a los tribunales en 2026. No hay condena ni absolución. Lo que existe es una línea clara trazada por las autoridades. La intervención ocurrió antes de que el daño se materializara. Eso es lo que convierte este caso en una pieza clave dentro de este conjunto. No muestra un sistema que llega tarde, sino uno que actúa en una fase previa. Sin embargo, también plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos pasos más habrían ocurrido si ese material digital no hubiera sido descubierto? Peter James Adam no fue identificado por una conducta visible en un aula. Fue detectado a través de rastros digitales que revelaron una progresión. La fiscalía sostiene que esa progresión no era estática, avanzaba. Este caso subraya una realidad incómoda de la era moderna. El riesgo no siempre se manifiesta de forma directa o inmediata. A veces se construye en privado, en mensajes, en planes, en conversaciones que parecen aisladas hasta que se analizan en conjunto. Aquí, la diferencia entre una advertencia y una tragedia fue la detección temprana. El caso de Peter James Adam no ofrece todavía un cierre, ofrece algo distinto.
una demostración de que el daño no siempre ocurre de golpe, a veces se aproxima lentamente, y cuando los sistemas de detección funcionan, el resultado no es una sentencia, sino una interrupción a tiempo. Hay lugares donde la confianza no se cuestiona. Las guarderías son uno de ellos. Allí se cuida a bebés y niños muy pequeños, personas que no pueden explicar lo que sienten, no comprenden límites complejos y dependen por completo de los adultos. El caso de Vanessa George expone cómo esa confianza absoluta puede convertirse en el mayor punto ciego del sistema. George trabajaba como cuidadora en una guardería infantil en Plymouth, Inglaterra. Su función la colocaba en contacto directo con niños en los momentos más íntimos del cuidado diario, alimentación, cambios de ropa y rutinas que por su propia naturaleza ocurren fuera de la vista constante de terceros. Ese contexto existe porque se asume que es seguro. Esa asunción fue explotada. El caso no se descubrió por una supervisión interna ni por una auditoría de la institución. Salió a la luz de manera indirecta. En 2009 durante una investigación separada, la policía incautó material digital perteneciente a otro individuo. En ese material aparecieron indicios claros de conductas ilegales que apuntaban directamente a la guardería donde trabajaba George. La investigación se redirigió de inmediato. George fue detenida en junio de 2009. Lo que las autoridades encontraron no fue un incidente aislado ni una conducta impulsiva. Se trataba de un patrón sostenido que había escalado con el tiempo. George admitió haber realizado actos graves contra niños bajo su cuidado y haber generado material visual prohibido relacionado con ellos. El alcance del daño generó una situación especialmente angustiante para las familias. Muchas de las imágenes no permitían identificar con certeza a los niños involucrados. Eso obligó a las autoridades a contactar a un gran número de padres para advertirles que sus hijos podrían haber sido afectados, aun cuando no existiera confirmación individual. Para muchas familias, la incertidumbre se convirtió en una carga permanente. George no actuó completamente sola, pero tampoco formó parte de una red extensa. Mantuvo vínculos directos y constantes con un número reducido de personas con conductas similares, con quienes intercambiaba comunicaciones de manera obsesiva. Entre finales de 2008 y su arresto en 2009 se registraron miles de contactos entre mensajes, llamadas y comunicaciones en línea. Ese volumen descartó cualquier explicación basada en curiosidad pasajera. Fue un comportamiento sostenido y deliberado. Durante ese periodo, la conducta se intensificó. George aprovechó rutinas cotidianas del cuidado infantil para operar sin levantar sospechas. No necesitó aislar a los niños de la institución. La propia estructura del entorno le proporcionó privacidad. Cuando el caso llegó a los tribunales, la evidencia era abrumadora. George aceptó responsabilidad legal por múltiples cargos relacionados con agresiones a menores y la creación y distribución de material prohibido. No hubo juicio prolongado. La prioridad fue evitar una exposición innecesaria para las familias y consolidar los hechos de manera rápida. La sentencia se dictó a finales de 2009. El tribunal consideró que George representaba un riesgo continuo y le impuso una pena indeterminada con un periodo mínimo de encarcelamiento. Eso significaba que no sería liberada automáticamente al cumplir un plazo, sino solo si las autoridades evaluaban que ya no representaba peligro. Años más tarde, tras evaluaciones y procesos de libertad condicional, George fue puesta en libertad bajo condiciones estrictas. Su liberación generó indignación pública,
especialmente entre las familias afectadas. Se le impusieron restricciones severas, incluyendo la prohibición de regresar a la región donde ocurrieron los hechos y una supervisión constante. El impacto de este caso no termina con una sentencia ni con una liberación. En situaciones donde las víctimas son demasiado pequeñas para recordar o narrar lo ocurrido, no hay cierre real, no hay relatos claros que procesar ni respuestas definitivas para los padres. Solo quedan registros judiciales, evidencia digital y preguntas sin resolver. El caso de Vanessa George no expone únicamente la conducta de una persona, revela una vulnerabilidad estructural. Los entornos diseñados para el cuidado extremo dependen casi por completo de la confianza. Cuando esa confianza no va acompañada de mecanismos de control efectivos, se convierte en una brecha. Aquí no falló una familia, no falló un niño, falló un sistema que asumió que ciertos espacios eran seguros por definición, y cuando esa suposición se rompe, el daño es profundo y duradero.